Buenas tardes, que podemos cantar juntos, estar juntos en esta tarde. Y quería leer un pasaje del Apocalipsis, un saludo a las iglesias. Dice: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Y con todas las cosas que pasan, me encanta este saludo, porque nos enfoca a Dios y nos ayuda a saber, podemos ver que Dios reina y que Él es poderoso, como dice, soberano sobre todo, sobre los reyes de la tierra, sobre todo lo que pasa en esta tierra. Y Él es fuerte y es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y vamos a alabarle juntos. Tierra tiembla ante el amor de Dios. Rey glorioso, todos canten ya. Y tú renovarás, lo viejo cambiarás. Todos creemos que es Dios, más grande que mi respirar y mi vivir. Dios triunfará, todos dirán, glorioso Rey. Los cielos se abren, su reino vendrá. Los corazones hoy despertarán. Y tú renovarás, lo viejo cambiarás. Todos creemos que es Dios, más grande que mi respirar y mi vivir. Dios triunfará, todos dirán, glorioso Rey. Dios más grande que mi respirar y mi vivir. Dios triunfará, todos dirán, glorioso Rey. Glorioso
Señor, eres digno de nuestra alabanza. Y tu gloria está por toda la tierra. El Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Un canto nuevo levantaremos al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Con la creación un canto, alabanza sea al Rey. Tú eres mi todo y yo te adoraré.
su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su majestad y reino poderoso, poderoso, potestad, imperio, poderoso, gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, majestad y reino poderoso, poderoso, potestad, imperio, poderoso, poderoso, majestad y reino poderoso, poderoso, potestad, imperio, poderoso, 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 grande, poderoso eres, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por tu soberanía sobre toda la tierra. Espero que se estén solucionando y que haya sonido en este momento. ¿Se escucha? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a Dios. Y muchas disculpas porque estamos probando cosas nuevas para poder estar reunidos. Pero sí, es simplemente... decíamos que es un gusto estar aquí juntos y que os saludamos en el nombre de Jesús y pedimos que con sonido o en silencio podamos gozar de la presencia y de la compañía de Jesús en este tiempo, como realmente está siendo. Muchas gracias Carsten y Celine por la alabanza que nos ha bendecido, y es verdad,
esos cantos que dicen que Jesús es el poderoso, que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es el soberano. Realmente creo que es lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. Y es lo que también están compartiendo muchos hermanos. Vamos a pasar a unos testimonios que están grabados, que nos han enviado los hermanos para bendecirnos unos a otros. Entonces, allá vamos con el primer testimonio, que es de Bruce, creo. La escuela dominical y la iglesia. Tengo dos versículos de la iglesia para que os recordéis memorizarlos. En una casa no solo hay vasos de plata, sino también hay vasos de madera y de barro. Unos son para honra y otros son para deshonra. Según Timoteo 2:20. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Según Timoteo 2:21. Y tengo uno que no. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. 6 primero de Efesios 6. Bye, gracias. Hola, Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien. Sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero no tenemos que desanimarnos. Nuestra confianza está en Dios. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, sabemos que somos hijos de Dios. Así que a seguir adelante, seguir confiando, seguir orando, seguir clamando. Creo que este tiempo Dios lo ha puesto en mi vida espiritual, me ha fortalecido mucho mi vida espiritual. Es un tiempo donde Dios también puso para ver qué tanto es tu intimidad, ¿no? Qué tanta conexión tienes tú con Dios. Y este tiempo yo he estado poniéndole, he estado dando lo mejor de mí, el 100% para el Señor. Y es un tiempo donde Dios nos está probando, ¿no? Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando y que esto sea siempre, no solo porque estamos viviendo tiempos difíciles, sino que sea siempre. Su palabra dice adorar, clamemos a Dios, entreguémonos a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Así que vamos a seguir adelante, ¿no? Y seguir orando por la humanidad, seguir orando por salvación de almas, porque así como oraron por nosotros, así ahora nos toca a nosotros orar por ellos, ¿no? Que ellos conozcan el amor de Dios, que la misericordia de Dios llegue a sus vidas, que toque sus corazones, ¿no? Y tenemos que seguir adelante, ¿no? Porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que fortalece, un Dios que nos da la fuerza para seguir adelante. Y aunque el enemigo quiera nos quiera poner temor en nuestras vidas, ¿no? Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, nos acordamos de cuán grande es Dios. Y me gusta Filipenses 4:6 y dice, por nada estéis afanados, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que sabemos que estamos orando y sabemos que cada petición que estamos haciendo la ponemos delante de Dios y sabemos que Dios escucha. Sabemos que Dios nos escucha. Porque cuando nos entregamos a Dios con un corazón dispuesto y sinceramente, Dios escucha nuestras oraciones. Y sabemos que Dios va a poner esa paz que necesita el mundo, esa paz Dios la va a poner. Sabemos que Dios la va a poner. Así que nada, pues les animo a seguir orando unos por nosotros, porque su palabra dice que tenemos que orar unos por nosotros, ¿no? Y cubrirnos unos por nosotros. Y así que nada, a seguir adelante y confiando en Dios que esto pronto pasará y pronto volveremos a ver. Sé que pronto nos vamos a ver en la iglesia y vamos a poder compartir lo que Dios ha estado haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Así que nada, les deseo un feliz día y una semana muy bendecida y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creeré en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
podemos ir aprendiendo poco a poco. ¿Sí? Amén. Pues muchas gracias a todos, a Mía, a Areli y a Bruce por estas contribuciones, pero nos ha llegado, en el último momento nos ha llegado una contribución más y conectamos con ellos. Hola, buenas tardes a todos de la Casa de León. Queríamos compartir una escritura con vosotros de Efesios 6, que dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la luz, de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Pues hasta ahí, porque yo quiero sobre todo sobrellevar esto de ser fortalecidos, con firmeza, mantenernos firmes en ese tiempo y alertas. Siempre perseveremos en oración por vosotros y que estemos orando por nuestro país, por este mundo y viendo lo que el Señor hace, porque este no es una lucha simplemente contra este virus ni otra cosa, sino una lucha espiritual. Y somos ya vencedores. Así que bueno, ánimo a todos en casa, os queremos mucho. Amén. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues esperando que siga funcionando el sonido, vamos a compartir un mensaje que tiene mucho que ver con estos preciosos testimonios. Hemos recibido más, pero que no estaban en forma de vídeo, entonces, pues por ejemplo, Nena nos anima a leer el Salmo 34 y así. Os animamos que podáis enviarnos a lo largo de la semana y así los podemos ir compartiendo el domingo y iremos también perfeccionando todos estos medios técnicos. Pero vamos tal vez al mensaje que tiene que ver bastante con lo que en la alabanza y en los testimonios hemos proclamado, porque el Señor nos guía de una manera conjunta. Creo que el centro de lo que he sentido del Señor en estos días está en este texto que voy a compartir. Dice así, está en Mateo, en el capítulo 14, y dice: una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, casi al amanecer, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, pues hasta aquí esta palabra. Y bueno, a mí lo que
creo que me está hablando mucho, es esto que Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y tal vez vamos a hablar un poquito de esas tres cosas, ¿no? De tener ánimo, de yo soy y de no temáis. Primero, vamos a empezar por el final, el no temáis. En una situación como esta, como en cualquier otra situación donde vemos el peligro y vemos las catástrofes, vemos los problemas, es normal sentir miedo. Es un mecanismo de nuestra naturaleza que dice, pues me tengo que poner a salvo, ¿no? Es algo que está en nuestra carne, en nuestra fragilidad, en cómo somos como humanos. También hay que decir que si comparamos con otras situaciones, qué diferencia, o que simplemente tuviéramos en cuenta otros números, porque pensemos, por ejemplo, que cada día mueren, como creo que son 8.000, más de 8.000 niños de desnutrición. Que tengo por aquí las cifras, que en la guerra de Siria, ¿no?, que todavía dura, pues ya van como 380.000 muertos. Que otras cifras, qué sé yo, que pueden ayudarnos a situar la tragedia en la que estamos y el problema en el que estamos en su dimensión. Por ejemplo, solo en el año 2018, hace 2 años, de gripe en España murieron 15.000 personas, y por el tabaco 52.000. Entonces, eso no es quitarle gravedad a lo que está pasando, pero sí darnos cuenta, de la justa medida, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Tal vez la diferencia es que esas cosas de la muerte de hambre o de la guerra de Siria o del tabaco, ¿no?, parece que le tocan a otros, ¿no? Parece que suceden en otros lugares. Y de repente esta crisis del sistema sanitario, esta crisis de la epidemia, de la pandemia, nos muestra nuestra fragilidad de un modo como más notorio, porque el sistema sanitario está colapsado, ¿no? Hoy día, en este momento, sobre todo en la Comunidad de Madrid, ir al hospital uno no sabe si tiene sentido, porque está colapsando, la gente están teniendo que decidir a quién salva, no tanto por la gravedad de la enfermedad, sino por lo rapidísimo que se contagia, ¿no? Por lo rapidísimo que se está contagiando. Entonces, eso nos pone delante de nosotros nuestra fragilidad, y entonces sí, tenemos miedo, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que pensar, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué ese miedo? ¿Qué dice ese miedo? Bueno, ese miedo también puede estar diciendo, yo quisiera tener el control de las cosas. Cuando vemos esto, cuando vemos estas crisis, lo que nos damos cuenta es de que no tenemos el control, que de repente todo ha venido a suceder tan rápido y que estamos en medio del problema que no podíamos prever, o al menos no nos avisaron de que esto iba a ser así, iba a ser tan rápido, ¿no? Entonces sentimos que no tenemos el control de nuestra vida, que no somos dueños de nuestra vida, y tal vez ahí se nos pone de relieve algo de nuestro egoísmo, al menos para mí, ¿no? El miedo para mí es señal de que deseo tener el control de las cosas, de que estoy preocupado por mí mismo, y en esta lectura que hemos hecho, lo que vemos es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que vemos, le dice Jesús a Pedro, lo que vemos es que el miedo tiene que ver muy directamente con nuestra falta de fe, o que nuestra falta de fe vencería al miedo, que nuestra fe vencería al miedo, que si tuviéramos fe no temeríamos, que lo que se opone a la fe más que la incredulidad es el miedo, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que tenemos que saber, porque Jesús nos está desafiando a tener fe. Y
Y curiosamente eso no significa que nos olvidemos de nuestra fragilidad, porque parte de nuestra fragilidad no es solamente que somos seres mortales, que estamos en este mundo de paso, que la vida tiene caducidad. Parte de nuestra fragilidad también es esa preocupación por nosotros mismos, ese deseo de control, porque todas esas cosas son las que nos apartan de nuestro fin en la vida, las que nos apartan de confiar en Dios, las que nos apartan del Señor y que en el fondo son pecado, porque pecado es aquello que no nos deja realizar nuestro fin en la vida, ¿no? Entonces, no es malo recordar nuestra fragilidad. Estaba leyendo esta mañana el capítulo 40 del libro de Isaías, y en el capítulo 40 del libro de Isaías sucede algo curioso, que es que empieza Dios diciéndole al pueblo y al profeta, a Isaías, diciéndole: consolad, consolad a mi pueblo, ¿no? Está llamando al profeta Isaías o Deutero Isaías, diciendo, a consolar a su pueblo, ¿no? Y curiosamente, cuando el profeta un poquito más abajo, en el versículo 6, Dios le dice: clama, entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Es decir, consola a mi pueblo, clama, habla. ¿Y qué he de clamar? Y dice: pues mira, esto es lo que has de clamar. Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto es muy importante, ¿no? Parte del consuelo, parte de la buena noticia que quiere dar Isaías a partir del capítulo 40 es recordar que somos frágiles, porque cuando recordamos que somos frágiles es cuando nos abrimos al Señor, es cuando empezamos a depender de Dios. Entonces que el miedo nos sirva no para buscar controlar las cosas, no para encerrarnos en nosotros mismos, sino que esos ataques del miedo sepamos recordar que es una parte de nuestra carne que necesita ser llevada al Señor, necesita ponerse bajo la obediencia, bajo la disponibilidad, en la confianza del Señor, dejar el deseo de control, dejar la preocupación y entregarle a Dios nuestro control. Y sí, somos frágiles, pero cuando somos frágiles somos fuertes, porque entonces vamos a Jesús, vamos al que tiene el control. Y eso sería el segundo punto de lo que estábamos compartiendo, porque en el texto que hemos leído, vamos a ir al texto otra vez. En el texto que hemos leído, Jesús dice esas tres cosas al principio: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ese yo soy, a mí me ha impresionado mucho ese yo soy, porque en ese yo soy, ellos piensan, es un fantasma, hay olas, hay una tempestad, hay peligro, y piensan algo, y encima de las olas, y encima un fantasma, ¿no? Porque a veces cuando hay peligro vemos fantasmas, nos imaginamos lo peor, nos ponemos en fantasmas, es decir, nos ponemos en cosas que dan miedo, en cosas pero que son falsas, que son ilusiones, que son trucos, engaños de nuestra imaginación debido a nuestra inseguridad, debido a nuestro miedo. Vemos más allá de lo que deberíamos ver, y ellos ven un fantasma, ¿no? Entonces Jesús dice, yo soy, y ese yo soy, claro, evidentemente significa que soy Jesús, que no soy un fantasma. Claro, es Jesús sacando a sus discípulos del miedo, pero también en ese yo soy que dice Jesús, en ese yo soy de Jesús, también yo creo que Jesús nos puede estar diciendo algo más. Es como decir, mira, todo ese lío de las olas, del mar, de que no podéis con los remos, de que no llegáis a la orilla, de que os sentís mal, del fantasma, todo eso que está a vuestro alrededor y preocupa, todo eso, yo soy. Yo soy. Como diciendo, yo estoy en el control. Todas estas cosas no es para que vivas en el miedo a la realidad, en el miedo a lo que te rodea. Al contrario, yo soy.
detrás de todo esto, yo soy. Estas crisis ponen de relieve lo que nos decía Carsten al principio de la alabanza, que Él es el Señor, que Él es el que está en el control de la historia humana, que Él es el que lleva la historia humana, que en el libro del Apocalipsis, ¿por qué se llama libro del Apocalipsis? Apocalipsis no significa desastre, Apocalipsis significa revelación. ¿Y cómo se llama el libro? Revelación de Jesucristo. En lo que se revela es que Jesucristo está en el control, de que no tiene el control el gobierno, de que esos científicos y técnicos especialistas en los que pues también se pueden equivocar y se equivocaron por lo visto, que tampoco tiene el control el dinero, la economía, hemos puesto tantas veces nuestra confianza en el trabajo, en el dinero, no tiene el control. Todas es, ahora me voy a una religión de tranquilizarme, todas las religiones individualistas del capitalismo que son tranquilízate, haz así para estar tranquilo y estar tú a salvo y estar tú en el individualismo de nuestra sociedad, ¿no? Todo eso no es la verdad de la historia. Lo que nos dicen las crisis, el Apocalipsis cuando habla de todas esas cosas que, o Jesús mismo cuando dice vendrán guerras y vendrán hambres y vendrán pestilencias, cuando habla de esas cosas no está hablando de cosas como de un futuro lejanísimo, está hablando de cosas que ellos mismos experimentaban y está diciendo, ahí se ve quién está en el control, que no están en el control los que dicen que están en el control, que Jesús está en el control, que Él tiene el control de la historia, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, que Él es ese crucificado, ese es el que tiene el control de la historia, que ese crucificado, ese cordero, en el libro del Apocalipsis capítulo 5 dicen, ¿quién abrirá los sellos de la historia? ¿Quién puede saber la clave de la historia? Y aparece un león que es un cordero, ese cordero sacrificado es el que está en el control de la historia, y esa es la paradoja que afirmamos, esa es la paradoja que creemos, que Jesús y no los que aparentemente controlan, en los que la gente se fía, en los que la gente pone su confianza, no tienen el control de la historia. Jesús está en el control y podemos fiarnos de Él. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo es que Dios controla la historia? Claro que controla la historia. Él la controla con las leyes de la naturaleza. Él las creó. Si fueran un poco distintas, un poquito distintas, no existiríamos. Él creó este mundo y tiene el control de este mundo porque Él ha puesto unas leyes que a veces nos las saltamos cuando los gobiernos no hacen lo que tendrían que hacer, cuando nos alimentamos de manera, etcétera. Es fácil echarle la culpa a Dios de lo que hace el ser humano tantas veces, ¿no? Está en el control, pero esas leyes de la naturaleza a veces también expresan que como que se dan esas coincidencias tan especiales. Dios tiene una providencia usando esas mismas leyes de la naturaleza. Él está en el control y por eso suceden las cosas tan inesperadas que a veces nos encontramos y las cosas hermosas que a veces nos encontramos. Él está en el control. Tened ánimo, yo soy. Él está en el control. Y Él está en el control también con los milagros. Y a ver, yo me encontraba estos días en el Facebook gente que dice, no, aquí no hay que fiarse de Dios, lo que hay que hacer es ser buenos y ayudar a los demás y ser responsables. Y claro que hay que ser buenos y ayudar a los demás y ser responsables, pero a veces no hemos entendido lo que significa la oración. La oración no es pedirle a Dios que haga lo que ya ha hecho. La oración es usar la autoridad que Dios nos ha dado, porque la tenemos, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer en el Calvario, porque tenemos una autoridad de parte de Él para orar, porque Él ya ha puesto en marcha esta historia y nos ha dado una responsabilidad y una tarea en ella, y la oración es parte de esa tarea. Y yo no tengo problema en creer en los milagros porque he visto muchos y los seguiremos viendo, no tengo problema en eso, pero recordemos que todos esos milagros no son por cosas
no sé, de magia o de una persona que es muy santa o de cosas. No, es porque Dios está en el control de la historia. Y ahí podemos confiar, y ahí podemos estar, sí, usando nuestra autoridad. Jesús no dijo, cuéntame el problema de la montaña. Jesús dijo, si tienes fe, le hablarás a la montaña, con la autoridad que tienes. Usa tu fe, usa tu autoridad en estos días. Todos estos testimonios hablan de orar unos por otros. Pues oremos unos por otros. Oremos con autoridad, porque tenemos esa autoridad. A mí también, de ese control que tiene Dios, eso no significa, no significa que podemos decir, pues entonces no me va a pasar nada, o no, lo que significa es que yo puedo confiar en todo. Me gusta eso que dice Jesús de los pajarillos. Está en Mateo 10. Dice ¿acaso no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y yo puedo confiar, por una parte reconocer, sí, la fragilidad mía y de mi corazón, reconocer mi egoísmo, reconocer mi necesidad de Dios, y al mismo tiempo reconocer que Él está en el control, y que Él es el que sana mi corazón, Él es el que lo cambia, Él es el que me da valor, Él es el que me puede sacar de mí mismo, y que no moriré yo, no creo que me muera en esta epidemia, porque mala hierba nunca muere, pero que no moriré yo ni un día antes, ni un día después, ni una hora antes, ni una hora después de cuando Dios lo tiene pensado. Está en su control y estoy tranquilo, y podemos confiar en Él, podemos confiar totalmente en Él. En el texto que leíamos, claro, sucede algo que es que Pedro como que hace algo un poco extraño. Dice, Señor, si eres tú, como una duda, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, para creer que eres tú, para creer que tú estás en el control, tienes que mandarme a mí que yo vaya sobre las aguas. Yo tengo que ver el milagro para creer. Yo tengo que ver algo sobrenatural para creer. Mándame ir sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, y va. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Que empieza a caminar y va hacia Jesús, y mientras va hacia Jesús va bien, pero enseguida empieza a ver el viento fuerte y entonces tuvo miedo. Y eso nos pasa siempre, en estos días nos pasa. Cuando estamos mirando a Jesús, cuando estamos mirando el noticiero, cuando estamos mirando a Jesús, cuando estamos mirando las noticias alarmantes. Bueno, ahí caminamos o dejamos de caminar, caminamos o nos hundimos, caminamos o viene la incredulidad. De todos modos, hay algo que sí está muy bien en Pedro, que es que esperó a que Jesús le dijera, ven. Lo digo esto, hermanos, porque yo creo que en esta crisis tenemos que ser responsables. Una es no tener miedo, porque Dios está en el control, pero la otra es ser responsables. Ser responsables es... hemos orado todos estos días con el Salmo 91, y es un salmo hermosísimo para ponernos en las manos de Dios y experimentar confianza en Él, y hay que orarlo y ponerlo en primera persona, y es un salmo que nos bendice como muchos otros, ¿no? Pero no olvidemos que cuando Jesús fue tentado por el diablo, el salmo que le usó el diablo para tentarlo fue precisamente el Salmo 91, porque le dijo aquello de le dijo, porque escrito está, le puso, vamos a empezar por el versículo 9, ¿no? Lucas 4:9. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles daré órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Bueno,
El diablo usa el Salmo 91, dicho está, eso es el Salmo 91, escrito está, el diablo cita el Salmo para decirle a Jesús, tírate, y te va a recoger Dios. Y yo no dudo que Dios tiene poder para recogernos, para sacarnos de las aguas, para muchas cosas más. Pero démonos cuenta, hay unas leyes de la naturaleza y Jesús reconoce el engaño y la trampa. Y en estos momentos, y lo digo por esto, en estos momentos de crisis a veces decimos, bueno, ¿y por qué, si tenemos fe, por qué no nos reunimos? Y si tenemos fe, ¿por qué yo puedo salir a la calle, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, porque tengo fe? Ten en cuenta que el problema aquí no es que estemos en el pináculo del templo, pero aquí estamos con un virus que se contagia muy rápido. ¿Dios puede sanar? Sí, Dios puede sanar, pero no juegues con las leyes de la naturaleza que Dios ha hecho. No juegues, esto se contagia y se contagia. Y no solo es que te caigas tú del pináculo del templo, sino que puedes estar empujando a otros si no tomas las precauciones. Y yo creo que en esto los cristianos tenemos que ser un ejemplo de tomar precauciones, no por nosotros mismos solamente y por nuestras familias, sino por todos los demás. Si dicen guarda 1 metro de distancia, guarda 1 metro de distancia. Si dicen si puedes estar contagiado, no salgas, pues no sales. Si